En Conexión Rock Radio conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Enter the official German chart again on place 41. That is a very big success for a band like Anchor. Sus orígenes. I want original, authentic reunion. Momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que nos estén sintonizando en estos momentos. Bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio. Ya iniciando, y por supuesto también el invitado especial iniciando de las suyas en este día martes 5 de marzo de 2019, y que por supuesto pues hoy vamos a tener un programa muy pero muy interesante, precisamente dentro de nuestra sección de entrevistas internacionales, en el cual pues como ustedes saben hemos estado abordando diferentes bandas de varios países, tanto de Europa, América Latina, por ahí Japón, por ahí Grecia, por ahí en su momento pues también estábamos buscando romper algunas fronteras, y hoy precisamente en este día vamos a hacer por primera vez en nuestra sección de entrevistas internacionales un contacto directo hacia la ciudad de Alejandría, precisamente en Egipto, y que hoy vamos a estar conversando con la banda Riverwood, que hoy pues los tenemos en entrevista y que hemos estado sonando su álbum llamado Fairytale, que ustedes lo han disfrutado a modo de previa. Y hoy nuestro invitado especial es el guitarrista y vocal Mahmoud Nader, que es pues quien nos va a estar acompañando en este programa. Como es de conocimiento general, pues hoy vamos a estar compartiendo historia, novedades interesantes, curiosidades dentro del universo de Riverwood. Yo creo que ya tenemos por ahí a nuestro invitado. Ahí está, por cierto. Vamos a ver, vamos a activar aquí nuestra cámara. Vamos a ver si la podemos activar por aquí, en nuestra cámara por acá. Vamos a ver si nos escucha muy bien nuestro invitado en esta oportunidad, Mahmoud Nader. Mahmoud, you can hear me? Yes, I can hear you. How are you? Good evening here in Egypt. Good morning from Honduras, Central America. This is Johnny Gonzalez from Conexión Rock Radio. For me, it's a great honor to have you in this live interview for all the people, for all our audience in America and other continents. We want to know about your history of an interesting band like Riverwood. Welcome. Thank you very much for that, and thank you for the invitation for this interview. Very happy to be here. This is I believe that this is the first time for you guys to do an interview with a band from Egypt. And I'm so happy to be here to be answering any kind of questions about the bands and how did we start, about recording, releasing the album, upcoming shows and everything. Thank you for that. Bueno, señores, ustedes pues, por cierto, pues aquí tenemos al invitado indeseado de este día. Le estaba comentando aquí a Mahmoud que no se asustara si escuchara al gallo por ahí que está cantando al fondo aquí en nuestro estudio, como siempre de invitado indeseado. Así que pues por aquí voy a estar al pendiente minuto a minuto de lo que ustedes quieran hacerle de preguntas aquí a Mahmoud. Y por supuesto aquí vamos a estar haciendo la traducción debida para que ustedes pues puedan pues tener una interesante interacción en este día. Mahmoud, this special interview will be in English with key translation in Spanish. Are you ready for the questions? Yes, I'm ready for that. Yes. Ok, señores, pues aquí empezamos el programa de este día y por supuesto vamos aquí a ponernos ya como si se puede decir ya en tono con lo que es Riverwood a esta hora de la mañana. Start the interview this day, my friend. We want to know about the local reception and other countries that have given for the first album Fairytale, released in 2018. How the band feels in his first step into career. Okay, well, simply this album has got a lot to be told. This album is this is our first album. We've released this, as you just said, in December 2018 as our first album. It feels like we really feel proud because we never thought that our first album will be doing this good. We have received a lot of reviews about the album. The album has been aired on radio in England and a lot of other countries, and this is just our first album. It really feels great. It really feels great to be doing something from scratch, but it's still as good as a professional band that
has been playing for years and years and years while we just formed in 2018. So, yes. Le hemos preguntado por acá a Mahmoud cómo se sienten ellos con este trabajo discográfico, como lo hemos presentado en previa, como el Firme, lanzado curiosamente a finales de 2018, o sea, el 31 de diciembre de 2018 según nuestra ficha técnica, y le hemos preguntado cómo se sienten ellos en este importante paso en su carrera como banda. Pues dice de que este álbum pues tiene mucho que decir en particular. Es un trabajo que en realidad es un álbum que se ha hecho con mucha dedicación por todos los integrantes de la banda. Se sienten muy orgullosos porque nunca habían pensado de que este álbum iba a tener una producción, una proyección bastante internacional, y que esto pues es el resultado de cosas muy buenas que la banda ha estado haciendo desde sus inicios. Han tenido muy buenas reseñas sobre el trabajo, ha tenido bastante difusión en radio a nivel de otros países como lo es Inglaterra, y que este pues será el primer paso que la banda está dando, precisamente la banda ya en su historia, y que se siente muy bien, dicen ellos, empezar todo desde cero, sin necesidad de estar recurriendo a cuestiones del pasado. Siendo ellos una banda de músicos profesionales que han estado tocando durante años en escena, han encontrado ya en esta etapa como Riverwood algo muy interesante en el cual van a iniciar su interesante carrera. For many, for first time the music of the band, the music represents a great discovery in a sonic radar. We hear bands from Europe, from USA, but a band from Egypt is something that catch our attention. Are you aware for this important history that you and your bandmates we write with this album? Oh, of course. Okay, well, I can say here that I am the main songwriter simply for this album, and some of those songs were actually written years ago by me when I was a kid. I just started writing some ideas, and then over the years I just started developing these ideas into other songs. And I can say that yes, from the sound of the album, we were inspired by a lot of famous and big bands, like my personal favorites were Opeth and Nightingale, Dan Suano's band. Also, when I was a kid, I grew up listening and learning a lot of stuff from Breaking Benjamin. But I can say here that our main influences here are Opeth, Nightingale, and Breaking Benjamin. Algo que es muy curioso aquí en nuestras entrevistas internacionales, y que lo hemos comentado en esta introducción, pues que por lo general siempre tenemos aquí en nuestras entrevistas bandas que son de Reino Unido, por ejemplo, de Alemania, España o de Latinoamérica, pero de repente fijarnos en Egipto prácticamente se ha convertido para nosotros en una especie de descubrimiento. Y le hemos preguntado aquí a Mahmoud si, por ejemplo, están pues conscientes de la importante historia que están empezando a escribir ya con este trabajo discográfico. Nos comenta él que sí, por supuesto, que ellos están pues conscientes de todo esto que se está empezando a generar dentro del seno de Riverwood. A pesar de ello, él es el compositor principal, y simplemente para él este álbum representa muchas de las canciones que reflejan diferentes historias desde su infancia. Con el paso de los años pues comenzó a desarrollar varias ideas, y ahí comenzó a formar estas canciones que actualmente conforman este disco. Él y sus compañeros de banda desarrollaron muy bien el sonido de este trabajo, en el cual se han inspirado muchos grupos famosos. Por ejemplo, lo ha comentado pues Nightingale y Opeth, que ha mencionado que son como sus influencias principales. Por supuesto, de igual forma Breaking Benjamin, que también viene siendo parte de su formación como músico, pero que ellos están ahí empezando a escribir una interesante historia, y que se sienten más que satisfechos con todo lo que se ha logrado hasta el día de hoy. Vamos a dejar acá que la gente se comience a estar manifestando en nuestra sección de entrevistas internacionales. Interesantes preguntas, muchísimas gracias que le han puesto la atención debida a lo que es la propuesta de la banda.
Okay, Gabriela Urquieta, we have some regards and question for you, Mahmoud, in this case from La Paz, Bolivia, South America. Gabriela Urquieta from La Paz, Bolivia says, hey, good morning from La Paz, Bolivia, Mahmoud. Greetings from La Paz, Bolivia. You have a new fan for your music. My question is, where do you get your inspiration in make good music? Gates Below, Thursday, and Queen of the Night seem for me my favorite tracks. Seems for me come through legendary stories like Sherazade and the Arabian Nights. Did I shop to request any merchandising for another countries? That is true. Okay, well, we're all based here in Egypt, and just like you said, those three songs sound a lot like it can bring you some images from the stories of Shahrazad and Shahrayar and a lot of other historical stories. Simply, those three songs in particular, the inspiration for those three songs came from the desert. Simply, when I was serving in the army, I just spent a lot of times in my off days just writing music, and I was simply just serving for the army in the desert, so you can get the idea behind this inspiration from the image I'm trying to provide you. The song Gates Below is actually written by our keyboard player. His name is Omar, and originally we decided to call this song, before we decided to call it Gates Below, we decided to call it the Eastern Gate, because you know this album is all a concept album, and we've tried to I have wrote a story, and then we've divided the story into 10 parts, and each part we tried to come up with a song to tell this part. So when we first wrote Gates Below, it was this scene where we needed, or where the main character behind the story needed to break out of the prison, so we decided to call it first of all the Eastern Gate, and then we ended up calling that Gates Below, because in the story there is a ship, and this ship falls down and everyone drowns, and everyone except for the main character, she simply just survives the ocean. So we decided to call that Gates Below because she in the story she gets this flashbacks while she's underwater. So we decided we've got this below word from this idea, and then just the word gates because she's breaking out where everyone else dies. La Paz, Bolivia, muchísimas gracias, muy buenos días, Gabriela, muy interesante pregunta y te agradezco muchísimo por el interés que estás poniendo por acá. Le ha preguntado por aquí Gabriela a nuestro invitado de dónde consigue la inspiración en hacer buena música. Por ejemplo, temas como Gates Below, Fairy Tale y Queen of the Night, pues parecieran que salieran basados de una historia estilo Sherazade y las mil y una noches. Y le ha preguntado también acerca de su merchandising por acá. Bueno, pues aquí te voy resumiendo lo que él te está comentando por acá. Dice que muchas gracias por el comentario y que está muy halagado por este tipo de comentarios hacia la música de Riverwood. Dice que por supuesto, dice que puedes conseguirlo en la tienda y que puedes contactarlo directamente. Pues como ustedes saben, pues la banda es originaria de Egipto. De repente dice que hablar de estas tres canciones en particular puede traerte algunas imágenes al estilo de Sherazade y las mil y una noches y diferentes historias que se han basado pues muchas bandas en particular. Y por supuesto Riverwood no se deja por fuera de este tipo de inspiraciones. De repente dice que estas tres canciones en particular vinieron de su estancia en el desierto cuando él estuvo pues sirviendo en sus años jóvenes en el ejército. Pasó muchos días libres escribiendo, de repente haciendo las letras y la estructura musical para estas tres canciones. De repente salió esa inspiración de ese tiempo en el desierto. Y que por supuesto pues te comenta acá Gabriela que el tema Gates Below, que es el que estamos escuchando por acá de fondo,
que por cierto para mí me gusta la percusión arábiga que le impone. Pues hablando de eso, dice que Gaze Below en realidad está basado precisamente en la autoría de su tecladista que lleva por nombre Omar Salem. Precisamente él fue el que ha escrito esta canción y que se ha basado precisamente en la leyenda egipcia de la Puerta del Este. Como ustedes saben, amigos, la Puerta del Este es una mitología egipcia, pues donde las almas van, donde el sol se ilumina, y que precisamente pues decidieron llamarla así en cierta forma, la Puerta del Este. Dice que ellos pues en su momento cuando estaban grabando este álbum les gustó tanto el desarrollo de una historia que decidieron hacerlo, si se puede decir, las canciones en partes por separado, y que cada canción pues lleva una trama completamente diferente, pero que lleva, si se puede decir, en cierta forma enlazada a diferentes historias dentro de lo que es el universo de Riverwood, y que en cierta forma el personaje principal es una mujer que vive un romance y que en el momento que pues decide ella lanzarse al mar, pues tuvo un trágico final, ya que ella pues se ahogó, y que al final de todo esto pues ella sobrevive en el océano. Así que en su momento, cuando ella estaba en esos momentos en el mar, cuando sucede ese accidente, obtiene, pues si se puede decir, momentos importantes en su historia, flashbacks como se dice popularmente, y que a partir de ahí en esta inspiración de Gaze Below pues se basó para tomar y darle forma a lo que es la música de Riverwood actualmente. Y que les voy a dar información, pues el álbum está compuesto de 10 temas, y ahí estamos escuchando Gaze Below de fondo. Así que les agradezco muchísimo que estén participando con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Conexión Rock Radio. Les agradezco muchísimo, y por supuesto pueden escucharlo en Spotify y por supuesto en Deezer. Le vamos a preguntar por acá a Mahmoud si se puede escuchar el álbum en Spotify. Mahmoud, many people ask in this special interview, can listen to the album on Spotify or digital platforms? Yes, of course. The album is available everywhere. It's on Spotify, it's on Deezer, it's on Napster, it's on Ngami. What else? What other kind of platforms? Of course, it's on YouTube as well. It's everywhere. You can simply just search for Riverwood Fairy Tale or by the name of any kind of songs and you will find it there. Ya escucharon, amigos, está disponible en todas las plataformas digitales, así que pues por ahí vamos a estar haciendo pues eco de lo que ellos hacen. Por ahí vamos a estarles pasando en enlace para que lo puedan escuchar sin ningún problema. Se los recomiendo para los que son amantes del metal progresivo, un disco bastante bueno de inicio a fin. Y por supuesto, hablando de ello, pues vamos a estar desarrollando lo que es la historia de la banda. Para los que quieran conocer la formación actual de la banda, The Current Lineup es Ahmed Sokori en el bajo, por supuesto, Mark Medad en la batería, Saif Sokari en las guitarras, Omar Salem en los teclados, y por supuesto nuestro invitado Mahmoud Nader, que es la voz y guitarra de Riverwood, esta banda que nació en 2018 en Alejandría, Egipto, y que pues aquí estamos sonando pues y dando a conocer su trabajo discográfico llamado Fairy Tale, que es altamente recomendable. Así que pues por aquí vamos a continuar pues desarrollando nuestra entrevista. The next question, Mahmoud, let's talk about the origins of an interesting band like Riverwood. We want to know that the band was formed in 2018. In the same year, curiously, in the same year you recorded the album. How was the idea on forming a progressive band that combines influence from the Middle East in a scene that begins to grow in Egypt? So simply, we started out as, or actually I started out as a cover band. I used to play in a cover band for a year or so, and then after that I started writing some songs for this cover band. That was in around 2016 and 2017, but then I was just the guitarist for this other cover band. After that,
I just had to move on, start my own band. I had contacted my friend Omar Salim to join me in this new band, which we did not know what we're gonna call it yet. And I had around 6 songs of this album, Fairy Tale, written already, around 70% done from those 6 songs. It was just me and Umar. Then that was in February 2018. After that, after me and Umar were looking for the rest of the lineup, we had contacted the bass player Ahmad Shukri, and then we have contacted also Saif Al-Sukari, the other guitar player. And Saif just contacted Mark Midhat to do an interview, meet each other to talk about the idea behind this group or this project. Simply, I have just explained to them the commitment that we need to do. We're simply here in Egypt, the metal scene is extremely difficult. It takes a lot of hard work, not to write songs, but to actually finish a project. So I had to let them be aware of what's next to come and what is the plan that I had in mind. After that, I have given them those 6 songs to start practicing to, and then we started adding some additional touches, and we've changed the whole thing. Like when I first started writing these songs back in 2015, before I even have a band, they were extremely different than what you hear now on the radio and on Spotify and all. The hardest part here was recording and distributing, because this is the part where each and every single band in Egypt stopped, and they were like, okay, we've wrote our album, now where do we go from here? Every single band in Egypt just stops here. I have decided not to stop here. Simply, we've decided that we're gonna finish our whole work ourselves. I had to get a lot of recording equipments, make my own studio home where I live in one of my rooms, and I have went into a lot of music production lessons and courses and all, and I have started recording our own album, Home, where I live. And yep, that was it. The hardest part here was not recording or writing or anything. It would just like finishing up the whole project, because each and every other band just stops after they are done with writing the songs, and they don't know that. They were like, okay, we've wrote our album, now what to do? I decided not to stop there. I decided to learn how to record, learn how to mix and master and everything, and I have contacted a lot of other producers that I consider like idols to me. Like, for example, there is Karo Hafiz. This is one of the dearest friends of mine, and he's a producer as well, and I have learned a lot from him. I owe him a lot of thanks. Also, another producer that I learned a lot from, his name was Khaled Al-Sisi. So yeah, that was it. After that, after we're done recording the album, we simply just set the deadline here. The deadline was the 31st of December 2018. We have filmed a music video for our song Mat Det Ore, and it was released on the 1st of July 2018. And after that, we've released Queen of the Night as a single on the 1st of September 2018, and then the whole album was released on the 31st of December 2018. Thank you very much. Very interesting answer. Les voy a resumir rápidamente aquí, amigos, los orígenes de la banda y, por supuesto, de todo lo que involucra el estilo y el concepto detrás de lo que es Fairy Tale, dentro de lo que es el primer trabajo discográfico de Riverwood. Pues comienza, pues voy a resumirlo rápidamente. Mahmoud pues empezó desde muy joven incursionando en la música, y sus primeras apariciones se dieron en una banda de covers, precisamente en 2016-2017. De repente,
pues coincidió con otro amigo en común llamado Omar Salim para que se uniera a una propuesta muy interesante de hacer música propia. Así fueron las primeras bases de Riverwood. De repente tuvieron pues el tiempo de componer varias canciones. Al final del proceso tenían 6 de las 10 canciones ya armadas y escritas. Contaban pues con bastante experiencia ambos, y de repente decidieron ya buscar a otros músicos para complementar la formación de la banda. Entre varios contactos encontraron varios músicos locales ahí en Egipto, en la ciudad de Alejandría, y de repente en febrero de 2018 comenzó ya lo que sería el proceso de este trabajo discográfico que fue rápido y directo en su estudio de grabación. Dice que tuvieron que contactar a varios integrantes, y tras un proceso rápido se hizo ya la formación estable de Riverwood. El proyecto y el compromiso de hacer música en Egipto, dice que la escena del metal es completamente difícil. Se necesita de mucho trabajo para poder concretar algo, porque muchas bandas en particular hacen sus trabajos, hacen sus discos, y de repente pues ahí terminan sus carreras como proyectos meramente temporales. Dice de que con la visión de Riverwood, en este caso pues es buscar una banda que dure la mayor cantidad de tiempo posible. Así con esto pues decidieron buscar y formar su identidad propia dentro de lo que es el metal progresivo. De repente dice que hacer esta retrospectiva y verlo en sus inicios de proyecto musical en 2015 quizás era completamente difícil, hasta prácticamente imposible para él. Pero de repente se comenzaron a armar las cosas de una manera que fue lenta, pero que para él fue lenta, pero que en el transcurso del tiempo fue ya algo completamente rápido. Decidieron hacer pues todos los complementos necesarios para que el álbum saliera muy bien. Sus estudios de grabación nos comenta pues de que aquí en este proceso todos tuvieron aportaciones desde sus propios estudios en casa. Así cada quien aportaba sus líneas y sus partes, y que ahí, a partir de ahí, pues tenían ya contemplado hacer sus primeros avances. En el caso de Meeting Death, que es el track 4, que en la traducción original es Mod, Did o Death, y que por supuesto también saldría como otro adelanto el tema Queen of the Night, que a partir de ahí tenían contemplado que hacerse un plazo fijo, y esa fecha fue 31 de diciembre de 2018 cuando ya salía a la venta lo que sería este trabajo discográfico. Y que ahí estamos escuchando Queen of the Night para que ustedes escuchen esa interesante canción. Escuchen. Y es lo que viene dentro del álbum de Riverwood, Fairtale, que para muchos pues, como le hemos dicho, este es un descubrimiento bastante interesante. We have some greeting for you in this live interview, Mahmoud. From Bogotá, Colombia, Connie Romero sends regard for you and says, congratulations, very interesting band. Perhaps in the future you can make a tour for Latin America? Oh, you mean a tour for in Latin America? Okay, well, simply, first of all, we have our first live show next week on Saturday, but it's going to be here in Egypt. This is going to be our first live show as Riverwood. We will be playing the full album. It will all be recorded in high definition and all, and being sent out to a lot of distributors, I'm sorry. And yes, we do have a plan to tour outside from Egypt, but we have decided to hold it's for now until we finish this first live show, because this first live show, of course, is going to be very important because everyone will get to see us playing live for the first time. After that, we will be sending this live show of us after it's been recorded and edited and everything to a lot of distributors, and then we will start planning for touring outside of Egypt, and hopefully we will be doing that in Latin America. Thank you very much for your answer. Connie, pues dice de que están más que deseosos de que una banda egipcia pueda tocar aquí por nuestras latitudes.
Por ahora dice que la próxima semana tienen shows en vivo en diferentes partes de aquí, en diferentes localidades de Egipto, y que va a ser muy importante para ellos tocar todo el álbum en un show en vivo. Esto va a ser pues como parte de su plan, porque en cierta manera van a contactarse con algunos distribuidores o con personas de otros sellos o de otros países que puedan expandir la música de la banda hacia otras latitudes, y que a partir de ahí, si todo saliera bien en una gira a nivel nacional, a nivel de Egipto, tienen contemplado próximamente hacer giras hacia otros países, y quizás expandir el sonido o aventurarse a otros continentes sería una idea bastante buena para la banda. Así que muchísimas gracias. Hajime Kanai from Tokyo, Japan says, good night from Tokyo, Japan. Mahmoud, very interesting band. Congratulations for this first album. You made a great future in the music. Thank you very much for that. Muchísimas gracias a toda la gente. Hajime, good night here in Japan. Domo arigato. Thank you very much for listening to this live interview here in Conexión Rock Radio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos en Japón que nos están escuchando. Así que voy a dejar que la gente continúa aquí hablando, y por supuesto tenemos mucha gente. Stephanie Aorca from Mexico City says, greeting from Mexico, Mahmoud. I want to know if the government in Egypt wants to support bands like Riverwood that supports the culture and legacy for another countries. Congratulations, you have a great future ahead. Thank you very much, and hopefully, thank you very much for that, and thank you for the kind word. Very glad to hear that you loved the album, and I promise you that there is another album to be released by the end of this year or the beginning of next year, which you're gonna really enjoy each and every single part of that. Hopefully we will be coming to your country as well very soon. Pues dice aquí Stephanie, muchísimas gracias. Dice que muchísimas gracias por los cumplidos, y que el otro año pues va a lanzarse ya un nuevo álbum o principios del próximo. Any comments about this, Mahmoud, for the government make support for the local metal bands for to culture or keep the legacy of your country? Oh, well, actually, things here are not that hard when it comes to the government. For metal music, for the metal scene, it's just that this genre of music, this metal genre of music, is not that popular here in Egypt. So this is why the government might decide not to support such genres bands. So this is why the metal bands are always on their own. This is why actually I had to learn how to record and everything in order for me to bring this album to the front, in order to bring Fairy Tale to the whole world. But no, when it comes to the government, they do not stop metal bands from performing in creation and also from touring live. There's no such thing. There is no reason to stop that. Thank you very much for your answer from Stephanie. Stephanie, muchísimas gracias en México. Acerca del comentario que te ha dado de si el gobierno apoya a la escena local en Egipto en relación con su cultura y legado, dice que las cosas están en cierta forma difíciles cuando se trata del gobierno. Para ellos no contemplan de que el metal o la escena del metal en Egipto sea completamente importante. Así que ellos deciden pues tomar las riendas por sus propios medios y a hacer sus propias experiencias, grabar, contar con sus propios estudios, llevar las cosas al frente. Fairtay pues actualmente se está manejando a nivel de plataformas digitales, y para ellos hacer las cosas a su manera pues ha salido de la forma más satisfactoria. Desgraciadamente pues el gobierno no le ha dado la seriedad y la importancia que se le tiene que dar a las bandas ahí en Egipto, y que por esa razón pues dice de que mejor hacerlo solos y no contar con el apoyo de ellos. Así que te agradezco muchísimo por la atención que nos está dando aquí en nuestra entrevista. What your general perception, Mahmoud, about the metal scene in Egypt? We have a lot of bands of different genres. What do you think about Riverwood in the local radar in your country? Has
easy or difficult, hard recognition among a lot of bands here? Okay, well, actually, Riverwood is the newest to the metal bands here in Egypt. We started actually a lot later on than a lot of other different bands that started years ago. But I can tell that there are a lot of other Egyptian bands that are playing almost the same genre that I would really recommend to everyone. For example, I really love a band called Establece from Egypt. This band is playing this kind of progressive oriental metal, almost the same genre as our music. It's just that we're a little bit mixed between Western and Eastern music. The thing here is that there is also Medic. This band is really good. They have just released an album called Ascension. I would really recommend you to listen to that one as well. But yeah, it's just that Riverwood has got a lot of hard work and a long road short by simply just hard work. All that it did take is just hard work, a lot of hard work. Escuchen amigos, muy interesante la respuesta que nos está dando Mahmoud en relación con lo que está pasando con Riverwood. Le hemos preguntado por acá acerca de la comentario personal acerca de la escena del rock y del metal en Egipto. Hay muchas bandas, diferentes géneros. ¿Cómo mira Riverwood a nivel local? Si ha sido fácil o ha sido difícil obtener reconocimiento como tal. Dice de que ellos vienen de una nueva generación de bandas en Egipto que vienen a imponer un sonido fresco dentro del progresivo. Hay muchas bandas diferentes que han empezado desde hace muchos años y que se han mantenido por sus propios méritos dentro de la misma escena. Por ejemplo, hay muchas bandas. En el caso nos está recomendando una que se llama Alcina, que es también de Egipto, que también toca metal progresivo con toques completamente orientales. Dice que la música, la historia, en este caso, pues dentro de lo que es el contexto del Medio Oriente, es lo que más abunda por ahí. De igual forma Medic, otra banda muy interesante, que es muy buena, que ellos están dando mucho de qué hablar en esta interesante oleada, y que pues por ahí Riverwood se ha considerado que es de esas bandas que se están dejando pues el todo por el todo en esta escena, y que al final de cuentas están dando los resultados con mucho sacrificio, pero que el disco está teniendo bastante reconocimiento. Saludos a Marielos Maradiaga, que nos está escuchando, dice, muriéndose de la risa con el invitado especial de aquí de la parte del estudio, que busca ahí buscando protagonismo. No se preocupen amigos, si ustedes escuchan un gallo, le hemos dicho ahí que es parte, es conspiración de los vecinos por acá, que tienen haciendo pues lo suyo, ahí haciendo lo suyo, ahí buscando protagonismo por acá en nuestras entrevistas internacionales. Moisés López from Bogotá, Colombia says, greeting from Colombia, Mahmoud. 30 over the years we become a classical album for the band. Had you contemplated releasing some albums or singles in your native language in your country? Oh, you mean if we're planning on releasing Arabian songs, or actually songs with our language, the Arabian language? Mm-hmm. Okay, well, actually, I should not be spoiling that, but I'm gonna say that here to be an exclusive thing for you. Our next album here is going to contain one song in Arabic. Thank you very much. Ya escuchaste por ahí, Moisés. Saludos desde Colombia. Bueno, saludos hasta Colombia, que nos estás escuchando a esta hora de la mañana. Y por supuesto, yo sé que tu fascinación con este tipo de bandas y con lo que es mitología en egipcio y particular, pues que estamos haciendo nuestra primera incursión aquí en vivo con Riverwood. Le has preguntado por acá si tienen contemplado en el futuro hacer algo en su lengua natal. Dice que pues por ahí para el próximo álbum se tiene contemplado hacer pues algo completamente cantado en su lengua natal. Dice que va a ser algo muy interesante poder experimentar lo que es la música de Riverwood
canta en inglés, pero que de repente pueda darse algo por ahí en su lengua natal. Así que vamos a ver qué es lo que sucede más adelante con lo que es la música de Riverwood. Mahmoud, currently the band are looking for a label for expanding music on another continent, or some labels are looking for the band for sales. Please come join to us for working for another countries. Okay, I'm going to answer this by saying simply both ways. We were looking for a label to distribute our songs and everything, but we've decided to distribute the whole album and doing the whole work for the first album ourselves. And then after we've released the album, I have received 5 to 7 requests from labels in Sweden, Canada, and some other countries to sign with us. They're just waiting for us to be ready with our next album to do the signing with them. So yes. Bueno, aquí le hemos preguntado por aquí a Mahmoud si actualmente la banda está buscando algún sello que les pueda expandir su sonido alrededor del mundo, o que algún sello discográfico se les haya acercado a la banda y que les haya dicho, pues nos interesa usted, nos interesa su material y nos gustaría trabajar con ello. Pues aquí la respuesta dice que en ambas situaciones se ha dado. Que pues por ejemplo la banda ha estado buscando un sello para distribuir sus canciones alrededor del mundo, y que ellos han hecho pues por su propia cuenta hacer la distribución, que por ahora se está manejando en digital. Localmente se está manejando en físico, salvo que lo quieran comprar en su tienda en línea o a través de sus comunidades sociales. Dice que ellos han recibido 5 o 7 solicitudes de algunos sellos, entre ellos de Suecia, de Canadá y de otros países que puedan hacer algún contrato de distribución con ellos, y que solamente están esperando de que con este álbum puedan marcar las bases o las pautas, pero que ya con el segundo pueda darse algo más interesante y llevar las cosas a un nuevo e interesante nivel dentro de lo que es la música de Riverwood, y que sería muy interesante, amigos, como le hemos dicho, que puedan conseguir la música en físico de la banda y que puedan tenerlo en sus colecciones, que es una recomendación muy pero muy interesante. Bueno, vamos aquí con las otras preguntas rápidamente. Ya estamos llegando a la parte final de nuestra entrevista, y yo sé que mucha gente ha estado acá al pendiente de las bandas que estamos presentando aquí en Conexión Rock Radio, y les doy las gracias por sus saludos y sus preguntas. Another greeting in this case from Paraná, Brasil, Sudamérica. Agilin Ruiz says, Marionette reminds me a bit of a local or a classical band for my country, in this case Angra, for the music, and the harsh vocals reminds me Amorphis. The Egyptian culture is rich in tradition and history. What would be the perfect story for a second Riverwood album? Very interesting question from my friend from Paraná, Brazil. Okay, so yes, our first album was a concept album about a story. The second album is still going to be a concept album about another story that I am currently working on. The basic idea is going to go deep into the Arabian and Middle Eastern history. The next album is going to be the story of Shahrazad. Yes. Very interesting. Ya escuchaste por aquí a Gillian, pues saludos hasta Paraná, muy obrigado en este día. Por cierto, si te gusta así los álbumes conceptuales de tradición, aquí te está comentando Mahmoud que el próximo álbum de Riverwood va a ser basado precisamente en lo que es la cultura arábiga. Su próxima inspiración va a ser Cherezada y las 1001 noches. Así que pues por ahí los que les gusta, por ejemplo, estos cuentos clásicos que manejan lo que es la
la mitología árabe, mejor dicho, ya me estoy poniendo aquí, particionándome la cabeza en 4, haciendo las traducciones. Decía que el próximo álbum va a ser basado en la mitología árabe y que estén al pendientes, que va a ser algo muy interesante que la banda va a estar facturando próximamente. Mahmoud, in this first album we know how the participation of the drums from Ahmed El Kholi from the band Mythos. If the next album can make participation for another interesting musicians. Yes, definitely. I cannot mention the names yet. However, no problem. It's a kind of top secret. Yes, exactly. However, our next album is going to be there are 2 artists here in Egypt are going to participate in our next album. Bueno, así que tocará esperar. Hay un baterista muy interesante y otra banda muy buena que se la voy a recomendar por acá, que se llama Mythos. Pues el baterista se llama Ahmed El Kholi. Él tuvo participación en este álbum de Riverwood en 2 tracks y que ha participado en la percusión. Le hemos preguntado por ahí si hay algunos músicos que tienes pensado incluir en el segundo álbum. Dice que por ahora no puede dar nombres, pero que sí vienen interesantes músicos que se puedan dar ya en el contexto del segundo álbum de la banda. What is your vision that you and your bandmates had in the future now with Fairtear in your hands? Okay, well, my vision is that actually I am looking up to another band that was formed here in Egypt years ago. This band is Odious. This band has managed to take the whole metal scene thing from Egypt to the whole world, and now they're performing everywhere. So after the release of Fairy Tale, I can see that soon enough we will be there as well. Le hemos preguntado por acá, amigos, cuál es la visión que tiene él y sus compañeros de banda ya con este nuevo trabajo discográfico en manos. Dice que pues por ahí hay otra banda muy interesante que ha estado buscando y que le ha puesto el interés, que maneja, si se puede decir, un concepto muy pero muy interesante. En el caso de la banda Odious, saludos a Basim Fakiri, que también es un gran músico y que ellos manejan pues black metal sinfónico combinado con lo que es la temática del Medio Oriente. Dice que está muy interesado en trabajar con ellos y que pues por ahora están actuando en diferentes escenarios, tanto Odious como Riverwood, haciendo combinación de trabajos conceptuales en los diferentes escenarios, y que pues por ahora lo que ellos buscan es expandir su sonido, trabajar, dar lo mejor de ellos para sus fans y por supuesto que disfruten de el sonido que un gran país como Egipto está brindando para todo el continente, o mejor dicho para todo el mundo, que está dando mucho de qué hablar en este año 2019. Mahmoud, what message do you want to send for all the people who listen to us in this special interview, who send greetings, who send questions, and again, thank you very much for your time in this live interview for Conexión Rock Radio. Make history, first time in make an interview with a band for your country, in this case Egypt. Thank you very much. The message I want to say is thank you very much. It could have never been done without you all. Thank you for listening to our album. Thank you for spending some time asking me questions about the band. Thank you for everything, and I promise you that you're going to enjoy our next single and of course our next album. Thank you. Dice aquí que está muy agradecido con todos ustedes por el tiempo que les han dado en ponerle oído a la banda. Por supuesto en hacerle preguntas, en hacerle saludos. Dice que tuvo un gran tiempo muy pero muy bueno con ustedes y que está con la promesa de que con el nuevo trabajo discográfico de la banda, que ya está empezándose a formar por ahí entre las 6 cuerdas, o entre la inspiración de Mahmoud y su universo musical dentro de Riverwood, dice que van a esperar que ya salga el próximo sencillo y que espera que lo disfruten de inicio a fin, tal como la banda ha estado prometiendo en esta faceta muy importante con Fairtear. Mahmoud, thank you very much for this interview this day. The doors are open, so we talk again in the future. And please send my regards for the rest of the band that starts a great adventure
called Riverwood. For me, it was a great honor to share your history, your music here for the audience in Latin America. Thank you very much. It's been an honor. Thank you very much, Johnny, and thank you everyone for spending some time here with me. Thank you.